Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía Interrumpir el imponente y profundo silencio. Hoy hablaremos del poeta José Manuel Martínez de Navarrete, nacido el 18 de junio de 1768, 3 años después que don José María Morelos y Pavón, en la villa de Zamora, Michoacán. Martínez Navarrete estudió en Valladolid. A edad temprana quedó huérfano de padre. Ante la penuria económica, su madre lo envió a la Ciudad de México a trabajar en el comercio con un pariente. En los 5 años de estancia en la Ciudad de México, estudió álgebra y geometría, tomando además clases de dibujo en la Academia de San Carlos. E incluso, de acuerdo a su biógrafo, Carlos María de Bustamante, clases de danza y de esgrima. A los 19 años de edad se trasladó a Querétaro para, lamentablemente, seguir la carrera eclesiástica. Fue destinado a la recolección de Nuestra Señora del Pueblito, enfermando de pleuresía. Estudió filosofía. Fue maestro de latinidad en Querétaro. Martínez de Navarrete falleció el 19 de julio de 1809 en Real de Minas de Tlalpujagua, de donde era guardián del convento, después de haber estado en Celaya, Río Verde, Valladolid, Silao y Tula. Hoy habremos de leer 2 poemas de José Manuel Martínez de Navarrete que vienen en este libro, Poesías Profanas. La primera se intitula Aspavientos de un muchacho a vista de 2,000 pesos que un pobre negro ganó en la lotería. Válgate Judas, pícaro negro, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Solo robando puedes saberlo, porque tú, ¿de dónde tanto dinero? Cuando soñaron ni tus abuelos el tener junto tanto dinero, lo estoy mirando y yo lo creo. Mira, nanita, cuánto dinero. Pues era el racismo que denunciaba Martínez de Navarrete, de un muchacho negro que sacó la lotería y todo el mundo lo acusaba de que se lo había robado. El racismo en pleno en la época virreinal. Otro de sus poemas es Mis censores, fábula. En las obscuras noches, los ladradores perros turbáronme el reposo de mi apacible lecho. Con esto, a los principios, causáronme desvelos, hasta que con el curso me impuse de los tiempos. La costumbre de oírlos llegaba a tal extremo que ya no me dormía si no ladraban ellos. Lo mismo ha de pasarme con censores molestos. Si ellos me desvelaren, ellos me darán sueño. Pues muy crítico, muy ingenioso, José Manuel Martínez de Navarrete. Hay que recuperar todas esas letras, todos esos poemas tan buenos, tan llenos de contenido del pasado mexicano. Ahora nos vamos a nuestra sección
nuestra temática general acerca de la historia de México. Hemos estado hablando de finales de los años 20 del siglo XX, en donde periodo en que México se debatía en una profunda crisis política por el asesinato de Obregón, la guerra cristera, la crisis económica, el relevo presidencial, donde todo mundo participaba en una feroz lucha por el poder. El sábado 11 de enero de 1928, el periódico Excelsior publicó esta nota: se honrará la memoria del señor general Obregón. En el momento en que el presidente electo cayó herido de muerte, se guardará respetuoso silencio. Líderes amenazados de muerte. Era la rapiña. Anoche se dijo en un mitin obregonista que se pretendía asesinar a los diputados Ricardo Topete, Aurelio Manrique. Aurelio Manrique se había metido mucho en contra de Calles, casi lo acusaba de ser el autor material, el autor intelectual del crimen contra Obregón, y también había amenazas de muerte en contra de Soto y Gama. La Confederación de Partidos Obregonistas llevó a cabo una junta en sus oficinas de 5 de febrero 14 en el centro histórico de la Ciudad de México. Se trataron temas que hacían muy interesante la información sobre esta reunión. Acordaron rendir un homenaje a Obregón el día 17 de agosto, al cumplirse un mes de su asesinato, para lo cual se formó una comisión integrada por los senadores Pedro Belauzarán como presidente, Miguel Orrico Caparroso, Rafael Mayén y los diputados Silvano Sotelo y el coronel Tomás A. Robinson. Se dirigían a las autoridades competentes para que en todo el país, a las 14:20 horas, se guardara un minuto de silencio y se suspendieran todas las actividades y tráfico vehicular. En la asamblea se denunció que estaban amenazados de muerte los diputados Antonio Díaz Soto y Gama, Ricardo Topete y Aurelio Manrique, este último por el general Juan Palomera López. Sobre el acecho de Palomera a Manrique, hizo la denuncia el diputado Caparroso, quien aseguró que de ello tenía ya conocimiento el inspector general de policía, general Ríos Sertuche. Se propuso la creación de un Estado Mayor que cuidara a los diputados en peligro, sumándose muchos legisladores al compromiso de protegerlos personalmente de día y de noche. Manrique minimizó la amenaza y refutó la necesidad de protección. Puso de ejemplo al propio Obregón, quien tenía la certeza de que iba a ser asesinado, pero que siempre les dijo que valía la pena correr riesgos. Obregón, incluso el día 13 de julio, 4 días antes de ser asesinado, Obregón dirigió una carta a sus mejores amigos para que fueran llevadas a la práctica las 3 reformas constitucionales propuestas por él y cuya aprobación por el Congreso Federal y los locales ya era un hecho. Si no se hace esto, el grupo político que se ha convertido en nuestro enemigo seguirá confiando nuestra fortuna al éxito de un atentado, decía Obregón. O sea que sí se estaba ya preparando un atentado político en su contra y él lo sabía. Manrique refirió también que el señor Ladrón de Guevara, uno de los obregonistas más sinceros, solicitó por escrito a los amigos de Obregón que trataran de impedir el viaje de a la Ciudad de México, cosa que hicieron sus camaradas, pero Obregón se rehusó a suspender su viaje. En el trayecto, Obregón estaba triste, con su acostumbrada jovialidad en tono menor. Ya el domingo previo al homicidio,
ante el pueblo que lo aclamaba frente al centro director obregonista, Obregón no estaba sereno, ni fue elocuente, y al principio de su discurso fue balbuceante. El mismo día de la bombilla, donde lo mataron, Obregón, si bien había estado chancero, no estuvo alegre, estado de ánimo que se transmitió también a los asistentes. Obregón confiaba en que los amigos lo cuidarían. Manrique concluyó diciendo que en este país a veces la emisión de ideas cuesta la vida, pues gobernaba calles. En este país en que el vencedor no concede nada al vencido, no tenemos derecho a hablar de peligro en las luchas políticas en que se juega la vida. Entre los días 12 y 13 de julio, paseando con un amigo íntimo a las afueras de Tepic, Álvaro Obregón le expuso su temor de ser asesinado mediante un atentado, por lo que para él todas las precauciones eran inútiles si existía alguna persona dispuesta a cambiar su vida por la suya. Para Manrique resultaba pasmosa la coincidencia de que en sus apuntes telegráficos José de León Toral, el asesino de Obregón, escribiera: Señor, si has dispuesto que sea yo el que mate a Obregón, estoy dispuesto a dar mi vida por la suya. Pues todo esto nos habla efectivamente de un complot político en el que tal vez también estuvo inmiscuida la Iglesia, la CROM, Calles, para asesinar a Álvaro Obregón. En dicha junta, además, se acordó el nombrar una comisión que estudiara los métodos educativos especiales para la redención espiritual del indio, quedando integrada por los profesores Indalecio Camarena, G. Avilés, el licenciado Ramón Vallejo y el ingeniero Arturo Sánchez, como si el indio, como ellos llamaban despectivamente, racistamente, necesitara ser redimido. Precisamente por este tipo de políticas se fueron extinguiendo las lenguas originarias de nuestros pueblos, porque por la fuerza pretendieron imponerles la cultura occidental, la cultura ajena a las poblaciones naturales de nuestro país. De igual forma, convinieron dividir la Comisión de Organización de los Trabajos de la Confederación de Partidos Obregonistas de la República en 3 partes: asuntos políticos, asuntos cooperativistas y asuntos sindicales. Soto y Gama dijo que antes de crear las cooperativas era necesario crear a los cooperativistas de mente y corazón, ya que en México no existía el sentimiento cooperativista. Pues esta era la situación que México vivía en agosto del año de 1928, en medio del baño de sangre que implicó la Guerra Cristera. Después, en agosto, a unos cuantos semanas de que había sido asesinado Álvaro Obregón, que resultó ganador en las elecciones para reelegirse como presidente de la República, y se desató la jauría política, la lucha por el poder. Y además, pues Calles, una vez desaparecido del escenario Álvaro Obregón, que era su principal contendiente, ahora, bueno, ya en ese momento pretendía acabar con todo el obregonismo, cosa que fue logrando poco a poco para instituirse él como la autoridad máxima detrás del trono. Ahí se generó el maximato, periodo tan nefasto para México. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.